Buenas tardes, los invitamos a tomar asiento, la conferencia empezará en breve. Sí. Señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos a la conferencia de prensa del 10º Congreso Internacional de la Lengua Española, Cile Arequipa, Perú 2025, que ofrecen el doctor Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, el doctor Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, el embajador Carlos Chávez Tafur Schmidt, presidente del Grupo de Trabajo del 10º Cile Arequipa, el doctor Hugo Rojas Flores, rector de la Universidad Nacional de San Agustín, y el señor Víctor Hugo Rivera Chávez, alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Iniciamos esta conferencia invitando a los miembros de la mesa de honor a pasar adelante para la fotografía oficial. A continuación tenemos las palabras del señor Víctor Hugo Rivera Chávez, alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Muy buenas tardes a todos los presentes, a las distinguidas autoridades que me acompañan en la mesa. Muchas veces los sueños se hacen realidad y cuando se hacen realidad uno despierta y ve que el trabajo se concretizó. Hace 2 años vivimos una pesadilla, finales del 2022, inicios del 2023, cuando debió llevarse a cabo este congreso acá en Arequipa. Pero Dios es grande y nos ha dado una nueva oportunidad, recibirlos a cada uno de ustedes en esta bella ciudad de Arequipa, a cada uno de los participantes, para que este congreso sea como siempre es, que deje historia en cada una de las ponencias, y qué mejor, con la presencia del Rey de España, que el día de mañana nos estará acompañando. Arequipa se pone en la palestra. Aquellos que quizás no conocen que existía Arequipa dentro del Perú, a partir de mañana todos van a saber que Arequipa es esa ciudad bella. Y también agradecer la presencia de todos los visitantes. Por ahí se vino una parte de España a Arequipa. Agradecer la presencia. Y con eso damos inicio a esta conferencia. Bienvenidos a esta bella ciudad de Arequipa. Gracias, señor alcalde. Ahora tenemos las palabras del doctor Hugo Rojas Flores, rector de la Universidad Nacional de San Agustín. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No suena? Ahora sí. Buenas tardes, asistentes a esta conferencia de prensa. Nos complace poner en evidencia, primero, disculpen, que la Universidad Nacional de San Agustín y por supuesto la ciudad de Arequipa han hecho todos los esfuerzos necesarios para que los ilustres visitantes, los magníficos expositores y las autoridades que han sido señaladas sientan el calor no solo humano de los arequipeños, sino puedan visualizar en evidencia las características
estructurales de la ciudad. Nosotros disponemos de 5 claustros que hemos refaccionado adecuadamente para que puedan estar cómodos, y por supuesto la municipalidad y algunas instituciones que están colaborando con este evento han hecho lo posible porque se sientan cómodos y satisfechos. En estos días, como ha dicho nuestro señor alcalde, Arequipa pasa a ser la capital mundial del mundo española de España, de la lengua española de España, porque toda la hispanidad, todos los que hablan el habla hispana estarán pendientes de lo que sucede en nuestra ciudad. Yo quiero darles nuevamente la bienvenida y agradecerles a los ilustres visitantes que han tenido la amabilidad de llegar hasta esta ciudad. Hace 3 años los esperábamos, pero razones que nos impidieron estar presentes. Yo estuve en Cádiz y me di cuenta de lo importante que es este evento. Como ha sido ratificado, este evento constará básicamente de 3 factores, ¿no? El mestizaje, la inteligencia artificial y el habla clara, como ha sido señalado por el presidente de la Academia Española de la Lengua. Y bien, señores periodistas, solo les pido que hagan público esto para que los arequipeños también pudiéramos disfrutar, gozar y aprender más cultura de la que sabemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rojas. Ahora palabras del embajador Carlos Chávez Tafur Schmidt, presidente del Grupo de Trabajo de la 10ª CILE Arequipa. Hola a todos, buenos días. Lo mío es simplemente para dar la bienvenida a nuestros ilustres visitantes. Quiero también incluir en ese grupo al alcalde de Cádiz, señor alcalde de Cádiz, que nos acompaña, al embajador de España, que está por ahí, y a los académicos, por supuesto, que nos acompañan, y un especial y sincero y profundo agradecimiento a nuestros anfitriones, la Universidad Nacional San Agustín y la ciudad de Arequipa, por todo el trabajo que han realizado para poner a punto los espacios que requerimos para la realización del evento y por darnos esa acogida y esa bienvenida tan calurosa en esta ciudad. Así que nuevamente muchas gracias a todos mis compañeros de mesa en lo que les corresponde y bienvenidos a todos los participantes del 10º Congreso Internacional de la Lengua Española a Arequipa. Muchísimas gracias. Gracias, embajador Chávez Tafur. Seguidamente tenemos las palabras del doctor Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Muchas gracias. Yo, en primer lugar, quiero empezar con el corazón en la mano, dando las gracias a las autoridades peruanas, Carlos, al grupo de trabajo, a las instituciones arequipeñas por su hospitalidad y por su compromiso con este congreso para solucionar todas las dificultades. Arequipa era una deuda pendiente de los congresos internacionales de la lengua española. En 2019, estando en Córdoba, Argentina, Mario Vargas Llosa me pregunta: oye, Luis, y si yo en mi próxima intervención digo que sea Arequipa la sede del próximo Congreso Internacional, ¿qué pasa? Digo, pues si tú lo dices no hay vuelta atrás. Y además hablo con el secretario permanente de los congresos, que era el director entonces del área académica del Instituto Cervantes, Richard Bueno, y seguro que todo el mundo está de acuerdo. Y así fue. Era muy importante porque era la ciudad de Mario Vargas Llosa y porque
había una deuda pendiente de los congresos con una de las grandes naciones culturales de nuestra lengua como Perú. Por tristezas políticas hubo que aplazar el encuentro de 2023 y eso ha hecho que ahora no contemos con la presencia de Mario Vargas Llosa, pero toda cruz tiene su cara y en este sentido la hospitalidad de Cádiz hizo posible hacer un encuentro donde Arequipa estuvo en Cádiz y ahora tenemos la suerte de hacer un congreso donde Cádiz está en Arequipa. Un viaje de ida y vuelta que es uno de los ejes, de los sentidos de estos encuentros. Vamos a hablar de Cádiz, vamos a hablar de las Cortes de Cádiz, vamos a recordar que en las Cortes de Cádiz hubo delegados como Dionisio Inca Yupanqui o que uno de los presidentes de la Asamblea de las Cortes de Cádiz fue Vicente José Moriles y Suárez y vamos a destacar de cómo el discurso de la libertad creó lazos entre Perú, Cádiz y las dos orillas del mar. Y eso, pues los lectores, los que nos dedicamos a la literatura, pues los hemos celebrado, por ejemplo, en la primera serie de episodios nacionales de Galdós, donde un muchacho, Gabriel Araceli, acostumbrado a jugar por la caleta, pues se convirtió en un referente para conocer la historia de España. Estar en Arequipa significa, en primer lugar, tomar conciencia de todo lo que se debate en la actualidad sobre la palabra mestizaje. Cuando el Instituto Cervantes puso en marcha con el Marqués de Tamarón en 1997 los Congresos de la Lengua, se pensó que era muy importante hacer reuniones donde se contextualizara la lengua en la realidad y en la sociedad del mundo que se vivía. Y el primer encuentro, con una participación muy destacada de Gabriel García Márquez, trató la lengua y los medios de comunicación. Acabamos de tener una sesión sobre medios de comunicación, bulos, mentiras y estrategias equívocas, que ha sido como un homenaje a aquel encuentro de 1997. Aquí nos reúne el mestizaje y nos reúne, claro, pues el homenaje a Mario Vargas Llosa. Cuando se le otorgó el Nobel, Mario habló de todas las sangres, la novela magistral de Arguedas, y dijo que con todas las sangres y su lectura se recordaba que en Perú se reunían y dialogaban todas las razas, todas las ideologías, todas las religiones, y acababa diciendo qué suerte que Perú no tenga por qué tener solo una identidad cerrada, porque en su sangre conviven todas las identidades, como explicó José María Arguedas. Pues de eso se trata en el mundo de hoy, donde los imperativos económicos están sustituyendo la cultura del diálogo y de la justicia y de la libertad y de la convivencia, pues reconocernos gente llamada a entenderse y gente llamada a pensar en un futuro común. Para eso va a ser fundamental utilizar un lenguaje claro y huir de lo que en sus estudios en la revista Archiletras Estrella Montoliu llamó el burocratés, ese idioma afectado que separa a la gente de la política, a la gente de las instituciones, a la gente de los estudios científicos y tecnológicos. Convivir significa crear un ámbito de entendimiento y ahí está el lenguaje claro y ahí está también la inteligencia artificial, como se defendió en el Decálogo, que el espacio canoa fue la primera palabra de origen indígena que entró en nuestro idioma, de origen taíno, y se hizo un espacio canoa para trabajar en conjunto, de igual a igual, con los distintos países latinoamericanos, la UNAM, la UBA, la Universidad de Salamanca, el Instituto Caro y Cuervo del Perú, el Instituto Caro y Cuervo de Colombia, el Inca Garcilaso de Perú, y se aprobó un decálogo panhispánico sobre inteligencia artificial para defender un lenguaje que nos uniera a todos,
sin estar sometido a las grandes tecnológicas, a los grandes negocios de las tecnológicas, sino sometidos a la dignidad humana. Un lenguaje sin sesgos, un lenguaje sin racismos, un lenguaje sin machismos, un lenguaje basado en el entendimiento de la dignidad humana. De manera que son asuntos muy importantes: mestizaje, lenguaje claro, inteligencia artificial, y por eso quiero celebrar que se celebre en Perú este congreso. Quiero alegrarme de la alegría que se puede vivir en la ciudad de Arequipa, y puedo decir que se van a decir muchas cosas sobre temas muy importantes. Estamos en un tiempo necesario para la reflexión y en una ciudad que he descubierto que es la ciudad adecuada. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Montero. Finalmente, palabras del doctor Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Buenos días o buenas tardes ya. Muchas gracias por la acogida de público que tiene esta presentación, pero antes que eso, muchas gracias a las autoridades peruanas que han atendido este congreso tan difícil de desarrollar y de establecer, y que tanto nos han ayudado y con los que hemos compartido tantas horas de reflexión y de preparación de un programa. Este es el 10º Congreso Internacional de la Lengua Española y hemos venido a Arequipa a disfrutar de la lengua española, a comentar los problemas que la lengua española tiene en estos momentos y a hacer pronósticos de futuro para que esta reunión que tenemos aquí se proyecte siempre mucho más adelante. Me he levantado hace unos momentos de la mesa de reunión de la Asociación de Academias de la Lengua, la sesión plenaria, donde hemos discutido principalmente, entre nuestras reflexiones, los pronósticos sobre dónde podía celebrarse un nuevo congreso. Quiero decir con esto que estamos siempre pensando en la continuidad. Estamos pensando en la importancia que es este establecimiento para todas nuestras naciones y, por tanto, lo importante es que el Congreso se dedique fundamentalmente a lo que se tiene que dedicar, que es al programa que tenemos establecido. Los programas de los congresos los fijan hasta ahora habitualmente las academias, sin perjuicio de que posteriormente interviene el Instituto Cervantes hasta el límite que considera necesario. En esta ocasión, el programa del congreso, ya se ha comentado, pero lo diré desde mi propia perspectiva, eligió tres ejes temáticos esenciales: mestizaje e interculturalidad, lenguaje claro e inteligencia artificial y lengua. Estos tres temas está bien decir que son los más punteros sobre los que se puede debatir en un congreso como el que vamos a iniciar mañana mismo. No hay nada más importante, me parece, en materia de lengua que estas tres cuestiones, por lo que pueden repercutir en su desarrollo. Mestizaje es un argumento tan antiguo como las comunidades originarias y la colonización española. Mestizaje, lo diré cuando corresponda, pero ya advirtió un famoso importante historiador de esta tierra, Porras Barrenechea. Es una idea que vino y se pudo desarrollar gracias fundamentalmente a los cronistas españoles, que fueron los que descubrieron esas comunidades originarias y hablaron abiertamente de sus características, sus costumbres, su cultura, su religión, su cosmogonía. Estudiamos en Cádiz algo del mestizaje, pero ahora continuamos haciéndolo aquí porque es un tema que da mucho de sí, que es muy amplio y que además tiene nuevas proyecciones y nuevas perspectivas. Por ejemplo, ahora perspectivas institucionales, porque al mismo tiempo que se están desarrollando nuestras sociedades con tanto éxito, una de las sociedades económicamente más importantes, están entrando en crisis algunas de las instituciones democráticas en las que se basaron. Y hay algunas alternativas en este hemisferio que se han desarrollado e incorporado a las constituciones que implican la incorporación de otras formas de democracia y de participación y de reconocimiento de una nueva gama de derechos que no figuraba en los textos antiguos. Encajar estas novedades en los textos constitucionales anteriores,
Intercalar este tipo de democracia y de derechos en las democracias representativas liberales tradicionales es un reto que concierne al mestizaje. Es una cuestión de mestizaje institucional importante al que conviene aplicarse porque realmente nos va mucho tanto a esta zona del mundo como a Europa, que necesita una importante renovación. En segundo lugar, hablamos del lenguaje claro. Empezamos a hablar del lenguaje claro hace un par de años, fundamentalmente por el impulso de las Cortes Supremas iberoamericanas, preocupadas por la imputación continua de que su lenguaje era oscuro, refiriéndonos fundamentalmente al problema lingüístico de la oscuridad. El lenguaje es oscuro y los ciudadanos no lo entienden. Estudiemos por qué es oscuro y proveamos a los poderes públicos de fórmulas que puedan aclararlo. Esto está muy bien. Hemos hecho libros de estilo de la justicia, guías panhispánicas, tanto en la academia como por todas partes, en todas las instituciones, como fórmulas de autocontrol y de autorregulación específica. Hemos dado un paso adelante respecto a esta perspectiva estos últimos días, muy especialmente en la reunión que hemos tenido en Lima, en la segunda convención de lenguaje de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro. Creemos que el lenguaje claro es un derecho de los ciudadanos, un derecho fundamental que está entroncado con los valores básicos de la democracia. Si no entendemos el lenguaje con el que se dirigen los poderes públicos a nosotros, no podremos desarrollar nuestros derechos fundamentales. Estamos hablando de libertad, estamos hablando de derechos democráticos, estamos hablando realmente de la consagración efectiva de la democracia. No hay un argumento, me parece, en el orbe político-lingüístico mejor que ese del lenguaje claro, ni reto más importante que tengamos que desarrollar. El tercero es la inteligencia artificial y la lengua. Cuando empezaron a sonar las primeras campanas de la inteligencia artificial, no sabíamos muy bien por dónde venía esta gran revolución tecnológica. Muchos pensaron que era poco menos que una broma o algo que no tendría mucho desarrollo, pero alguien dijo enseguida que las revoluciones tecnológicas no se han parado nunca en la historia, siempre han triunfado, de modo que es vano intentar pararlas. Y efectivamente esta es una revolución que ha multiplicado sus efectos muy rápidamente en muy poco tiempo, y la hemos visto crecer y multiplicarse de un modo extraordinario, invadir nuestras vidas de un modo muy invasivo, es la palabra. Bueno, nos hemos enfrentado como academia responsable o academias en plural responsables de la regulación de la lengua en examinar qué puede pasar con este impacto de la inteligencia artificial y cómo abordarla, y enseguida adoptamos una doble posición. Lo que tenemos que hacer con la inteligencia artificial se resume en dos direcciones, en dos políticas, en dos medios de atacarla. Por una parte, tenemos que cuidar que la inteligencia artificial hable un buen castellano. La inteligencia artificial habla el español que le dicen los dueños de las máquinas que hablan español, de las máquinas parlantes, o si no, los que deciden los autores de los algoritmos que dan voz a esas máquinas. Esto es muy importante, y para pedirle a las máquinas que hablen un correcto español, lo que teníamos que hacer es acercarnos a los grandes fabricantes de máquinas parlantes y decirles que se atengan a la normativa de las academias de la lengua y que entrenen a sus máquinas con esa normativa. Porque al final nuestro objetivo es que las máquinas parlantes, la inteligencia artificial, hable exactamente igual que nosotros, utilice el lenguaje de los humanos y no nos creen otros lenguajes. Después de que llevamos más de 300 años luchando por la igualdad de la lengua, que no vengan las máquinas a fragmentarla. Esta es la primera perspectiva con la que hemos abordado el asunto de la inteligencia artificial. La segunda es que es una oportunidad extraordinaria para mejorar nuestros servicios, una oportunidad extraordinaria para mejorar nuestro trabajo, para preparar las obras sobre español, preparar las publicaciones, estar más informados de los neologismos, de las novedades de la lengua. Todo esto nos ha interesado extraordinariamente y nos ha interesado también como herramienta para prestar servicios a los ciudadanos, verificadores lingüísticos, controles de todo tipo de las traducciones, certificaciones de uso, todo tipo de mecanismos que pueden ayudar
con la inteligencia artificial, hacer a los ciudadanos más felices, que es de lo que se trata, en definitiva, lo que deben procurar nuestras instituciones. Nuestro propósito al venir a Arequipa, tan cerca de nosotros, tan lejos geográficamente, pero tan cerca en todo, es hacer felices a los ciudadanos que asistan a este congreso, hacer felices a los usuarios de la lengua española, debatir con seriedad los temas que nos hemos propuesto en el programa y concluir con mucho progreso para nuestras instituciones, para nuestras naciones, para España y para América en general. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Muñoz. Estimados señoras y señores periodistas, tenemos un espacio para preguntas sobre el 10º CILE Arequipa, que se desarrollará del 14 al 17 de este mes. Recordemos que solamente es una pregunta por medio de comunicación. Las preguntas han sido previamente organizadas. Agradeceremos que los periodistas presentarse con su nombre, mencionar el medio de comunicación del que viene y comenzaremos con las preguntas de la prensa extranjera. Buenos días, buenas tardes ya. Soy Elena Irarrázaval, editora cultural del Mercurio de Santiago de Chile. Estamos viviendo los periodistas, el público, los investigadores, el inicio de este congreso que partió con brío, con el diccionario histórico, con la discusión sobre los bulos en la prensa. Y quería preguntarles si sienten que este congreso es el espacio para conversar sobre la distancia que se exteriorizó la semana pasada entre las autoridades del Instituto Cervantes y la RAE. ¿Sienten que es un buen espacio para conversar? Por lo que a mí me toca, desde el Instituto Cervantes lo que estoy interesado es en colaborar con las instituciones de Arequipa y de Perú para que el Congreso salga lo mejor posible. Las diferencias, que son muchas, las podemos conversar mucho después, una vez que haya acabado el Congreso desde España. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Puede levantar la mano, por favor, el periodista que fue? Ahí está. Gracias. Preséntese, por favor, y el medio del que viene. Hola, buenas. Yo soy Bruno Pardo, del diario ABC de España. Mi pregunta era similar a la de mi compañera, pero me gustaría ahora que respondiera Santiago Muñoz Machado desde la RAE, que también emitió un comunicado la semana pasada, el jueves, en respuesta a las palabras del director de Cervantes, Luis García Montero. Hemos venido a Arequipa a celebrar un congreso ajustado a este programa. Las cuestiones por las que me preguntan no tienen nada que ver con el congreso, son accidentes periféricos y, por tanto, yo no me pronunciaré sobre nada de eso, ni ahora en esta rueda de prensa, ni a lo largo del congreso. Gracias. Agradeceremos de ser posible que la siguiente pregunta se concentre en el congreso. Sí, hola, buenas tardes. Aquí soy Manuel Morales, del diario El País de España. Y, bueno, lo siento, pero voy a volver a preguntar sobre este tema. Quería preguntar a ambos directores, visto desde fuera y probablemente por las personas que nos interesa el español, por qué cada vez o casi cada vez que se celebra un congreso de la lengua en el que se llama diálogo, entre otras cosas, se producen estos roces entre las dos instituciones más importantes que se ocupan del español, una donde se habla el español y otra donde no se habla el español, así en líneas generales. ¿Por qué hay estos roces? ¿Es por un tema del programa? ¿Es por un tema de quién pone el dinero? No sé si van a poder contestarme. Muchas gracias. Yo, Manolo, te repito lo que he dicho antes. Estamos muy comprometidos con el esfuerzo que ha hecho el Perú, sus instituciones, y yo lo que quiero es que el Congreso salga bien. Después ya habrá tiempo que hablar no solo sobre el director de la Real Academia, sino sobre el sucesor que se está preparando para suceder al director de la Real Academia, que tiene mucho que ver con el comunicado que la Real Academia hizo el otro día. Ni idea. Lo que me pregunta, ni idea.
Muchas gracias. La siguiente pregunta, por favor. Tenemos espacio para un par de preguntas más. Buenas, Juan Carlos Cruzado de la agencia Noticias Andina, el diario oficial del peruano. Quería consultarle al embajador Carlos Chávez Tafur respecto a la presencia que va a tener Mario Vargas Llosa en este CILE, el 10º CILE. ¿Cuáles son las actividades que se van a desarrollar? ¿De qué tipo va a ser y qué homenajes se van a desarrollar? Bueno, sí, muchas gracias. Efectivamente, luego de la sesión inaugural, que será el día 15 en horas de la mañana, en la tarde, la sesión plenaria que inicia la jornada vespertina se ocupará de un homenaje a Mario Vargas Llosa. Eso es que ya está incluido en el programa. Y entiendo que además hay una relanzamiento o una reapertura de la casa natal de Mario Vargas Llosa en Arequipa el día de mañana. Además, hace unos días se lanzó el diccionario Vargas Llosa, que también es parte del programa. Así que digamos que habiendo sido él el promotor principal, por decirlo de alguna forma, del CILE en Arequipa, pues creemos que la retribución es totalmente justificada, haciéndole el homenaje debido que merece Mario Vargas Llosa en este Congreso. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más. La siguiente, por favor. Buenas tardes, Enrique Planas del diario El Comercio. Desde el Congreso de Valparaíso creo que los congresos están acostumbrados a los terremotos, ¿no? Sean reales o simbólicos. Yo quería preguntarle si la crisis política que se ha vivido, que se está viviendo en estos días, motivó que se dudara si, como pasó en Arequipa hace 3 años, se dudara también de la realización de este Congreso. Bueno, la verdad es que en cuanto llegaron las noticias nos pusimos en contacto con el Gobierno de España y con Casa Real porque trabajamos, claro, en la acción internacional teniendo en cuenta las instituciones españolas y sus responsabilidades, sus consecuencias. Nosotros trasladamos la idea de que todos los preparativos de las instituciones peruanas habían sido ejemplares, que había un compromiso muy claro, y recibimos la respuesta de que si se hubiera tratado de un golpe de Estado o de algo fuera de la democracia, pues a lo mejor se hubiera replanteado una decisión, pero siendo una complicación que se da en un país democrático dentro de una democracia, que podíamos seguir adelante. Y fue una satisfacción personal poder contar con el rey y poder contar con toda la presencia de la cultura en nuestra lengua en Arequipa, como va a ocurrir estos días. Muchas gracias. Sí, embajador. Sí, perdón, yo quisiera también agregar el compromiso del Perú con el CILE es un compromiso de Estado. Este evento es un evento declarado de interés nacional y, bueno, en medio de la sucesión constitucional ocurrida hace unos días, hice las consultas que había que hacer y la respuesta fue unánime, seguimos adelante. Así que aquí estamos. Muchas gracias. Por cuestión... La Academia y los académicos no se ha planteado en ningún momento la posibilidad de suspender el Congreso. La verdad es que he dicho al principio que esta es una organización muy importante para la historia, la política lingüística de nuestras naciones, muy importante para la lengua y hemos trabajado en ella con el entusiasmo necesario para que no se interrumpa su celebración nunca. Y ya he dicho que lo último que he hecho esta mañana es preparar el siguiente Congreso. Perfecto, muchas gracias. La siguiente es la última pregunta programada. Buenas tardes, saludos a la mesa. Jaime Cabrera del portal literario Lee por Gusto. Ahora que se ha hecho alusión al mestizaje
quería preguntarles, ¿cuál dirían que es la importancia de un congreso como este al hablante de a pie, hispanoamericano, latinoamericano? Yo creo que reunirse para hablar de la lengua y cultura es muy, muy importante. Y al hablar de mestizaje, en el pensamiento filosófico contemporáneo, no solo se habla de unas identidades que pueden enriquecerse entre sí, sino que se habla también de la vigilancia de que un concepto como el de mestizaje pueda tapar las experiencias originales o individuales que son las que después se unen en el diálogo. Y en ese sentido, establecer en Perú una conversación sobre el mestizaje me parece muy, muy importante. Como una de las tareas del Instituto Cervantes desde su fundación no es solo defender la lengua española, sino también de defender la cultura en español, estamos acostumbrados a pensar en el diálogo entre lenguas y en el diálogo entre experiencias concretas frente a la experiencia colectiva, para desechar cualquier tipo de prejuicio imperialista. Yo, por ejemplo, en esta sesión echo de menos la presencia del presidente de la Academia de la Lengua Peruana. Los españoles somos el 9% de los hablantes. Hasta que no nos tomemos en serio el protagonismo de toda la comunidad, creo que las ilusiones colectivas van a estar limitadas por los instintos de algunos que quieren acapararlo todo. Lo mejor que tiene un congreso es la reunión misma, la reunión de especialistas que van a debatir sobre un tema. Eso da cohesión a nuestras relaciones, le da fuerza y ya es un éxito en sí mismo. Por otra parte, los temas que se van a tratar, todos van a llegar a conclusiones importantes que beneficiarán a la ciudadanía, tanto en materia de mestizaje, los que ya he indicado al principio, esta especie de mestizaje institucional nuevo, como lenguaje claro, estamos hablando de mejora de la democracia y del Estado de Derecho, como inteligencia artificial. En todos habrá consecuencias positivas para la ciudadanía, pero aplaudo en primer lugar la posibilidad de reunirnos, hablar y establecer una cohesión más apretada, más íntima entre todos nosotros. En la cohesión universal, esto es algo que la RAE lo ha practicado desde 1951, cuando se constituyó la Asociación de Academias de la Lengua Española. No hablamos en nuestro nombre desde hace mucho tiempo, hablamos en nombre de un colectivo que forman 23 naciones, incluida la española. Todo lo decidimos en común, todas las referencias son en términos de igualdad, todas nuestras obras las construimos exactamente de conformidad y usando un método que nos permite participar a todos en términos de igualdad. Muchísimas gracias. Ante el interés de los medios vamos a poder recibir 2 preguntas más. Con eso concluiríamos la conferencia. Siguiente, por favor. Gracias. Buenas tardes. Úrsula Angulo, del diario El Pueblo de Arequipa. Muchas gracias por pasarme el micro. Prometo que mi pregunta es inofensiva. En el caso de Guinea Ecuatorial, ¿qué trabajo hacen el Instituto Cervantes o acaso la Real Academia Española para integrar más a Guinea Ecuatorial con los otros países en donde hablamos español? ¿Y será posible que alguna vez se desarrolle el Congreso en ese país? Gracias. Pues sería posible y sería deseable. El Instituto Cervantes tiene un acuerdo de colaboración con el gobierno de Guinea Ecuatorial y con las universidades de Guinea Ecuatorial. Hay un espacio de trabajo sólido desde la Universidad Complutense de Madrid con las relaciones internacionales de Guinea Ecuatorial, pero, claro, las actividades están siempre en relación con la situación política, la situación social y las tensiones internas o externas. Y en ese sentido estamos en relación muy directa con las universidades a través de la Embajada de España en Guinea Ecuatorial. Hemos, en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, recibido el legado de escritores de Guinea Ecuatorial. Es muy importante que un país como Guinea Ecuatorial haga que el español esté presente en la comunidad africana, pero hay que estar vigilantes a no complicar las cosas cuando hay relaciones internas
de tensiones en lo que se refiere a la convivencia social. Hace pocos años se constituyó la Academia Ecuatoriana de la Lengua Española a impulso de la Real Academia Española, y un representante de la Academia Nicaragüense ecuatoriana está aquí con nosotros. Por tanto, trabajando con nosotros, participando en nuestras obras, y la Academia Ecuatoriana de la Lengua es un miembro más en términos de igualdad, de modo que no será raro que tengamos pronto un congreso u otras actividades en aquella área. Muchas gracias. Pasamos a la última pregunta, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Wilber Zúñiga, de TV Perú. El saludo para todas las autoridades que están en la mesa. Yo quería preguntarles, están tocando un tema importante en este congreso, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo analizan ustedes, y quizás va a ser tema también para tocarlo en algún debate, en algún diálogo que van a tener durante estos días, esta inclusión de la inteligencia artificial en el lenguaje? Ustedes decían bien que hay que enseñarle a la inteligencia artificial a que pueda manifestarse o hablar también el español de una manera correcta, pero sin embargo el Internet mismo y el avance de la tecnología está haciendo que incluso el lenguaje en las nuevas generaciones se deforme mucho, ¿no? Estas corrientes de influencers y demás, que en muchas ocasiones tienen comunidades muy grandes y que se va deformando. ¿Cómo analizan ustedes esto de repente con algo de preocupación de este crecimiento en redes sociales de estas personas y también el avance de la inteligencia artificial? Sí, la directora de Transformación Tecnológica e Inteligencia Artificial, Tiscar Lara, del Instituto Cervantes, acaba de publicar un libro con el estudioso en educación Carlos Magro sobre educación e inteligencia artificial. Y el análisis es muy minucioso para ver todo lo que se puede aprovechar y todos los peligros en la comunicación, en la enseñanza. Y lo que está claro es que, por una parte, es conveniente mantener la unidad del idioma, porque, como decía Andrés Bello, es un tesoro que tanta gente en tantos kilómetros de distancia podamos entendernos, y, por otra parte, es conveniente huir de la tentación de establecer una norma en la que parezca que un granadino como yo habla peor que un señor de Valladolid, sino que en Granada se habla el español como se habla en Granada, en Valladolid como se habla en Valladolid, en Arequipa como se habla en Arequipa, o en Lima como se habla en Lima. Aunque estoy tentado de decir que en Arequipa se habla mejor el español que en Lima, pero no caigo en esa tentación. Yo me estoy haciendo arequipeño. Yo tuve la suerte de venir aquí con un Hey Festival y el ayuntamiento me nombró visitante ilustre, y después tuve la suerte de que la Universidad de San Agustín me diera el honoris causa, de manera que llevo a Arequipa en el corazón. Pero precisamente por eso me consideraría un estafador si dijera que en Arequipa se habla mejor el español que en Lima, porque se trata de decir que en Lima se habla el español como se habla en Lima, y en Arequipa se habla el español como se habla en Arequipa, y todos nos unimos, y hay que aprender a respetar la diversidad como la mejor manera de mantener la unidad. Y eso es muy importante a la hora de configurar el lenguaje de las máquinas y de la inteligencia artificial, porque se puede caer en la tentación de un lenguaje neutral o de un lenguaje que ponga una norma, pues diciendo que en Bogotá se habla mejor el español que en Medellín, o en Buenos Aires mejor el español que en Salta. Cuidado con las normas. Y la tarea es mantener la unidad, pero sin normalizar, creando sesgos de unos contra otros. Y una última cosa: como un idioma es mucho más que un vocabulario, y en el idioma y en las palabras está la cultura, y en ese sentido todos los verdaderos filólogos saben que, más allá de discutir de gramática, discutir sobre un idioma es discutir sobre la cultura. Lo que a mí me preocupa no es tanto que las máquinas hablen bien el español, lo que me preocupa es que los que hablan español puedan convertirse en máquinas y sean programados como robots. El novelista mexicano Juan Villoro escribió un libro diciendo: yo no soy un robot, y
Tiscar Lara, en su ensayo, lo que estudia es la planificación absolutista para que a través de las máquinas y del lenguaje artificial los seres humanos respondamos automáticamente como robots y no como seres humanos. Les recomiendo en el programa que mañana vaya a las 12:30 al Teatro Municipal, donde se va a hablar de esto con más autoridad de lo que podemos hacerlo nosotros, que no somos especialistas. Hay una sesión plenaria en la que va a intervenir como ponente general doña Asunción Gómez Pérez, que es académica de la Real Academia de la Lengua Española, de la lengua, sobre el tema lengua española, culturas digitales e inteligencia artificial, seguida de una mesa que tratará de culturas digitales y español global, un cambio de modelo, el desafío de preservar la unidad de la lengua en el entorno digital, asistido por grandes especialistas también en esta cuestión. Lo mejor es que profundicemos todos un poco en lo que usted pregunta y se hará mañana en el Congreso, afortunadamente. Le aconsejo 2 libros maravillosos. Victoria Khan acaba de publicar un libro que se llama La sociedad de la desconfianza. Adela Cortina, otra maravillosa filósofa española, ha publicado un libro que se llama Ética o ideología, inteligencia artificial. Y finalmente me atrevo a aclarar que yo sí soy especialista porque soy filólogo y estudio estos temas. Muchas gracias a todos. Señoras y señores, la conferencia de prensa ha concluido. Se agradece la presencia de los distinguidos asistentes y se solicita a los señores miembros de la prensa permanecer en su ubicación para facilitar el desplazamiento de los invitados. Muchas gracias.